Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos comenzando un seminario que hemos llamado La guerra y la paz, el conflicto en Ucrania. Nos acompañan en esta ocasión importantes expertos en el tema internacional. Por una parte está la profesora Paulina Astroza, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y es actualmente directora del programa de estudios europeos en la Universidad de Concepción. Está con nosotros también otro experto en los temas internacionales, que es el profesor Mladen Yopo, profesor del programa de Política Global e Innovación en la Universidad SEC, y es miembro del Comité Consultivo del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Y por último está el profesor Manuel Luis Rodríguez, que es director del Centro de Análisis de Política y Prospectiva de Magallanes, Chile, allá en Punta Arenas. Ya, tres grandes expertos que nos van a ayudar a pensar y a analizar la gravedad y la trascendencia que tiene este conflicto internacional que se está dando entre Rusia y Ucrania, todas las implicancias que tiene, las causas posibles, las distintas aristas políticas, económicas, geoestratégicas, humanitarias, ¿ya? Para poder rescatar, ¿no es cierto?, algunas ideas que nos sirvan para entender mejor, ¿ya?, la gravedad de lo que está sucediendo, ¿ya?, en Ucrania con la agresión o la invasión rusa en ese país. Ya nos preocupa de sobremanera la cantidad inusitada de personas refugiadas, ya que hay en estos momentos, que según las últimas informaciones de ACNUR ya llegan a ya superaron los 2 millones de personas, ya que han salido de la frontera tanto por Polonia y otros países. Entonces ahí hay una situación que efectivamente, como se ha dicho, ya es un movimiento de personas, ¿no es cierto?, que no se veía desde hace mucho tiempo, quizás desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces hay una cantidad de situaciones, ya más allá del tema del conflicto bélico, ya de problemas humanitarios que también nos interesa relevar en esta oportunidad. Bueno, sin más, y para no quitarle tiempo a nuestros expositores, dejo con la palabra a la profesora Paulina Astroza. Paulina, tienes 10 minutos para exponer y después seguimos con los otros expositores. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación del Instituto de Igualdad. Para mí es un honor también compartir con los colegas esta discusión tan importante, como lo decía don Ronald Wilson. La verdad es que hay tantas aristas de las cuales podríamos partir analizando lo que está ocurriendo en Ucrania. Y yo voy a partir tal vez por lo último, justamente por la crisis humanitaria. Quiero aprovechar esta primera ronda de intervención para condenar lo que es la violación al derecho internacional, por un lado, por parte de Rusia. Ha roto principios del derecho internacional que son la base del sistema internacional, como es la prohibición del uso y amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la obligación que tienen todos los estados de solucionar pacíficamente las controversias. Se ha violado la soberanía territorial y la integridad territorial de Ucrania, que es un estado. Pero además hay violación hoy día al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario dice relación justamente con aquellos crímenes internacionales que se cometen contra la población civil, donde ha existido una larga jurisprudencia respecto a cuáles son estos tipos penales
pero hoy día contamos con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma de 1998, donde señala expresamente cuáles son estos crímenes o delitos internacionales. Este estatuto establece 4 tipos penales, que son el genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los actos de agresión. Y esto viene de una jurisprudencia también muy asentada en los tribunales ad hoc, principalmente el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal para Ruanda, pero no son los únicos. Las imágenes que estamos viendo hoy día son atroces. Hoy día ha habido unas imágenes que de verdad no solamente parten el alma, sino que uno se pregunta finalmente, bueno, ¿cuál es la ética que hay detrás? ¿Cuál es el factor racional que puede llevar a bombardear a la población civil? El derecho internacional humanitario, en definitiva, establece reglas a la guerra. Hasta la guerra tiene reglas. Uno podrá decir, pero ¿cómo la guerra que está prohibida por el derecho internacional tiene reglas? Bueno, sencillamente porque los conflictos internacionales, los conflictos armados existen desde que el mundo es mundo y es una realidad a la cual el derecho internacional no puede negarse. No porque exista normas que lo prohíban, que es el deber ser internacional, que es lo que nosotros enseñamos en derecho internacional, podemos negar de que al mismo tiempo hay un ser internacional, que es la realidad. Y las guerras existen, pero hasta las guerras tienen reglas. Y esas reglas hoy día están siendo violadas por parte de Rusia. Estamos viendo cómo población civil está siendo atacada, como no se están respetando tampoco los cordones humanitarios, los corredores humanitarios, que es lo que se había logrado a través de las negociaciones entre Ucrania y Rusia, donde finalmente terminan siendo atacados la población civil. Estamos viendo cómo hospitales, guarderías, escuelas están siendo atacadas, donde, tal como se decía en la introducción, ya van 2 millones de refugiados de población civil que está arrancando a través de las fronteras de esta guerra. Por la ley que establece, que se dictó en Ucrania, los hombres mayores de 18 años y menores de 60 no pueden abandonar el país. Por lo tanto, la población refugiada fundamentalmente son niños, niñas, son adolescentes y son mujeres. Y aquí también quiero poner un punto respecto, ayer fue el Día Internacional de la Mujer. En el Parlamento Europeo se hizo un homenaje a las mujeres en Ucrania que están cumpliendo un rol fundamental. El 10% de las mujeres integran, del ejército, el 10% lo integran ucranianas y un 90% son hombres en Ucrania. Por lo tanto, encontramos un 10% de este ejército que está compuesto por mujeres. Y el resto de las mujeres están sufriendo finalmente lo que es el desarraigo. Muchas de ellas están muertas, muchas de ellas están, incluso hay imágenes que son tan conmovedoras como aquellas donde se ve una fila de coches de guagua, porque finalmente han tenido que escapar con sus hijos, sus hijas, ya sea la frontera por Polonia, por Hungría, que abrieron sus fronteras. Algunos están llegando a Moldavia. Moldavia, de hecho, hoy día, en proporción a su población, es quien está recibiendo la mayor cantidad de refugiados. Algunos pocos están yendo a Bielorrusia o Rusia, dependiendo si son prorrusos, pero en definitiva es la población civil la que está sufriendo. Es la población civil la que está finalmente llevando sobre sus hombros lo que es esta guerra. Pero no es solamente la población civil ucraniana, también es la población civil rusa. La población civil rusa que está sufriendo los embates de las sanciones que estamos viendo por parte de países de la Unión Europea, de miembros también de, Estados Unidos, las sanciones también y las decisiones que se han adoptado en el seno de la OTAN y que en definitiva están aislando desde todo punto de vista a Rusia, y quien finalmente se va a ver perjudicado por estas medidas son los propios rusos.
Una población rusa clase media, media baja, a los cuales hoy día su moneda, el rublo, está costando 40-45% menos que hace una semana atrás, en la cual está subiendo el precio del petróleo, por mucho que se esté subsidiando por parte del Estado ruso, donde además están viendo cómo se están aumentando el precio de los cereales, de la harina, porque sabemos que tanto Ucrania como Rusia son productores, pero hoy día no los pueden vender con las sanciones económicas, donde también los ciudadanos, quienes no fueron preparados como por parte de Putin, como se le ha criticado, preparó a su población para lo que fue la anexión de Crimea. Esta vez no hubo tal preparación y los soldados que están yendo a atacar a a Ucrania, se están enfrentando a incluso prorrusos, que ellos pensaban que los iban a recibir, según la propaganda oficial también, por parte de Putin, que los iban a recibir con los brazos abiertos porque ellos iban a ir a salvar a aquellos que estaban siendo reprimidos por el régimen ucraniano con este supuesto genocidio que estaría en contra de los ucranianos prorrusos, y sin embargo se están encontrando con una población civil que los está enfrentando, militares también, por supuesto, el ejército ucraniano, pero también la población civil, y mucha población civil que era prorrusa, y que hoy día no está recibiendo con los brazos abiertos. Hemos visto imágenes de agricultores, de campesinos, de gente común y corriente, mirando a los ojos a los soldados, muchos de ellos muy jóvenes, rusos, y preguntándoles por qué los atacan, por qué los matan. Y ellos mismos, los soldados, están viviendo una suerte de presión psicológica porque están en el fondo atacando a quienes también sienten parte de Rusia. Porque en esta gran Rusia que Vladimir Putin quiere volver a restaurar, Ucrania es justamente donde nace Rusia. Siempre se recuerda este proverbio ruso que dice que San Petersburgo es la cabeza de Rusia, que Moscú es el corazón, pero que Kiev es el corazón, es la madre de Rusia. Porque efectivamente es la Rusia de los zares y el primero es Vladimir, donde nace justamente en Ucrania. Entonces, ¿por qué estos soldados se encuentran hoy día enfrentándose y matando a aquellos que para muchos de ellos son su propio pueblo desde el punto de vista de la identidad y de la cultura? Hemos visto imágenes conmovedoras también de soldados rusos que han sido detenidos por los ucranianos y que llaman por teléfono a sus madres que lloran desesperadas en Rusia y que no saben por qué están ahí. Muchos de los rusos no saben por qué están ahí. Si bien hay un porcentaje que ha bajado, sigue del 73 al 60% de apoyo por parte de los rusos a esta guerra en Ucrania, muchos de ellos no tienen la información, no saben por qué están ahí. A muchos se les dijo que los iban a ir a salvar de esta opresión, pero sin embargo, hoy día están viendo que la situación se le está yendo en contra, incluso con sanciones distintas, como son, por ejemplo, esto del poder blando. Se me terminaban los 10 minutos. Esto del poder blando que, por ejemplo, ya muchas empresas no van a vender en los Estados Unidos, en Rusia, donde no van a ver la final no van a tener la Copa Davis teniendo al mejor jugador del mundo de tenis, no van a ver la final en San Petersburgo de la Champions League, donde tampoco ya los eliminaron del repechaje del Mundial de Qatar, etc. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué no está pasando eso? Rusos que a lo mejor viven a kilómetros, a miles de kilómetros de Moscú. Y se van a preguntar por qué. Bueno, lo que está ocurriendo finalmente, como esto se titula La guerra y la paz no es solamente la ausencia de guerra. Es una situación en la cual se construye día a día y que muchos creemos que la paz está garantizada, que es un hecho de la causa, pero nos damos cuenta que no es así y estamos viendo en vivo y en directo, con mucha información, algo que está ocurriendo en Europa y es algo que también nos afecta a nosotros. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina, por tu primera intervención. Ya nos deja ese gusto amargo de lo que está sucediendo, en lo que tú graficabas muy bien, ¿no es cierto? Esa situación humanitaria de la población civil,
¿ya? Tanto ucraniana como rusa, ¿ya? Porque si bien los ucranianos están sufriendo los embates de la lucha y de los bombardeos, ¿ya? La población rusa también está sufriendo por una situación que tampoco les aparece como una guerra propia, ¿ya? Sino que como una situación ajena. Esa gente común y corriente, se veían muchos jóvenes en algunas protestas ahí de decir, bueno, ¿qué significa esta guerra para mí? Entonces hay estas situaciones, ¿no es cierto?, de carácter humanitario y emocional en términos de la guerra, ¿ya? Que también ponen, ¿no es cierto?, ese acento de una catástrofe, ya que no solo afecta a los dos países beligerantes, sino que en general al mundo entero. Otra mirada la puede dar Mladen Yopo, ¿ya? Que también es un gran experto en los temas internacionales, pero también en los temas de defensa, ¿ya? Por toda la experiencia que él tuvo en la NEPE. Así que te escuchamos, Mladen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que Paulina hizo redondeó bastante bien el tema. Quizás colocar algunos puntos para ir enfatizando. Y voy a empezar con una cita de Noam Chomsky, que dice que es un ataque no provocado e injustificado que pasará a la historia como uno de los mayores crímenes de guerra del siglo XXI. Y digo, en el fondo, porque cuando digo no provocado e injustificado, he visto a través de la prensa muchas personas que han tratado de ver atenuantes a esta invasión, comparativas, por ejemplo, al tratar temas como Irán, Irak y otra serie de cosas más, digamos, Siria, para no irnos tan atrás, ¿no es cierto? O a través, ¿no es cierto?, de que en el fondo no toda la humanidad está condenando a Rusia, la votación fundamentalmente China, India, Brasil, lo que es Naciones Unidas. Y yo quiero partir diciendo que sí, estas atenuantes no tienen mucho sentido, primero porque en el fondo toda agresión tiene que ser condenada, toda agresión, toda en el fondo ruptura de soberanía unilateral tiene que ser de alguna forma condenada y no hay atenuantes sobre todo para lo que son crímenes, ¿cierto?, en el fondo y la violación de lo que es el derecho internacional que nos permite de alguna forma vivir en una convivencia de paz. Y quiero decir que no habían justificaciones porque la principal, ¿no es cierto?, el principal argumento que dice Putin, porque esta es la guerra de Putin, no es la guerra de los rusos, sino es la guerra de Putin, del presidente Putin, ¿no es cierto?, es que en el fondo a ellos de alguna forma estaban viendo su seguridad afectada en la medida que Ucrania entrara a lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero sin embargo, como lo dice el propio presidente Johnson, era muy difícil que Ucrania entrara a la Organización del Atlántico Norte. Incluso más, el Reino Unido había enviado, ¿no es cierto?, un emisario a Moscú antes de la invasión para tratar el tema directamente con el general Sergei Shoigu, digamos, ministro de Defensa, y Valery Gerasimov, para decirles abiertamente que no iba a entrar en el fondo a la OTAN. No así a la Comunidad Europea, que ya estaban en algunas tratativas. Por lo tanto, yo diría que más bien está respondiendo un poco a ese joven, ¿no es cierto?, ruso que llega de la KGB, que llega de Alemania Oriental, ¿no es cierto?, en medio de la caída del muro de Berlín, la desaparición de la ex Unión Soviética, ¿no es cierto?, la pérdida del espacio de seguridad que le había contado tanto construir, ¿no es cierto?, la Unión Soviética, al producirse el retroceso de la frontera que los países, a partir de la independencia de los países de su órbita. La disolución del Pacto de Varsovia, ¿no es cierto?, en el 91, que no solo implicaba la pérdida de potenciales aliados, sino también el retiro de tropas de esos países y también, ¿no es cierto?, estos mismos países estaban ingresando un poco a lo que era el oeste en ese momento o el occidente, ingresaban un poco a la Comunidad Europea.
Por lo tanto, el otrora ejército ruso en estas condiciones iba quedando, ¿no es cierto?, en una estructura inoperante, sin recursos económicos y desmoralizado, reflejo nítido de la realidad interna que también vivía Rusia. Y por lo tanto era un país cuya cultura estratégica era de grandeza, estaba minimizado. Minimizado también, yo diría, y aquí hay que hacer una excepción, un paréntesis, es que también minimizado por la falta de perspectiva de los países de la Unión Europea, fundamentalmente de la OTAN, de incorporar a Rusia, ¿no es cierto?, a lo que es un contorno de seguridad común, tal como lo dijo el canciller Scholz hace algún tiempo atrás, ¿no es cierto?, que la seguridad de la Comunidad Europea pasa por Rusia y la seguridad rusa pasa por lo que es la Unión Europea. Y por lo tanto, esa visión distinta a la Guerra Fría, ¿no es cierto?, de alguna forma implicó ir generando estas predisposiciones negativas y empezar a ver o seguir viendo, ¿no es cierto?, a Rusia y por el otro lado, digamos, ver a los países de la OTAN y de la Comunidad Europea en su acuerdo transatlántico con Estados Unidos, ¿no es cierto?, como enemigos. En esa perspectiva, llega este joven y asume, sobre todo con el presidente Yeltsin, que fue un desastre interno, económico, político, de todo tipo, incluso tuvo un posible golpe militar que lo fue capaz de manejar interno. Llega este joven resentido, ¿no es cierto?, y asume ese discurso de grandeza, ese discurso de expansión, y no un tema menor, porque aquí empieza a funcionar la cultura estratégica. Ese discurso imperial que dice un poco que cuando Rusia está unida, gobernada por un hombre fuerte, crece, se expande y tiene prestigio y poder en el exterior y en el interior. Ese discurso imperial, ¿no es cierto?, que pasa y trasciende desde el año 880, con el príncipe Oleg, ¿no es cierto?, pasando por Iván el Terrible, Pedro el Grande, ¿no es cierto?, los Romanov y los zaristas en general, digamos, todo lo que son los zares, los bolcheviques, hasta la Unión Soviética. Él es lo que llama un poco la rusificación de pueblos eslavos y no eslavos como una nación trinitaria. ¿Qué significa esto? Por un lado está la Gran Rusia, esa Rusia, ¿no es cierto?, donde participan pueblos eslavos y no eslavos, la pequeña Rusia, que es la Rusia misma, y la Rusia blanca, esa Rusia eslava que incorpora ahí a los ucranianos. Entonces, esta no es una situación cualquiera, esta es una situación de alguna forma que se ve en la necesidad de una estabilidad interna, en la necesidad de grandeza, ¿no es cierto?, lo que es en el fondo el hecho de generar, ¿no es cierto?, un cierto dominio. Y ahí están precisamente lo que son las guerras de Chechenia, ¿no es cierto?, la del 94-96 y la del 99, donde las Fuerzas Armadas rusas cometieron cualquier cantidad de barbaridades. El 2008, donde las tropas rusas entraron a territorio de Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia, después que se reconocieron como estados rebeldes. El 2014, cuando Putin anexa, ¿no es cierto?, Crimea, en base de toda una planificación que generó el conflicto, incluso usando lo que llamaban los duendes verdes, ¿no es cierto?, que son mercenarios que con uniforme ruso, con camiones, con patentes rusas, ¿no es cierto?, apoyaron a lo que eran rebeldes que estaban en esas provincias del Donbass, ¿no es cierto?, provincias que eran de Ucrania, el 2014 particularmente, y de alguna forma es lo que procede ahora en lo que es la zona, perdón, lo que le procede ahora en la zona del Donbass, lo que era Crimea, perdón. Sucede lo mismo en Crimea de lo que sucede ahora en Donbass. Putin lo refleja y lo dice, en el fondo Ucrania no es solo un país vecino, dice es una parte integral de nuestra historia y cultura, de nuestro continuum espiritual. Y en esa perspectiva entra a actuar, ¿no es cierto?, y genera fundamentalmente el apoyo, la Duma reconoce, ¿no es cierto?, a la república, estas dos repúblicas de Donetsk y Lugansk, perdón, como república independiente y un elemento de cooperación, y aprovecha, digamos, este impulso para poder generar una finlandización inicial, ¿no es cierto?, de lo que es Ucrania, cosa que en el fondo Ucrania no está dispuesta a aceptar. Y no está dispuesta a aceptar porque Ucrania, a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que es Rusia, Ucrania vivió sometida durante toda su historia, ¿no es cierto?, a distintas tiranías, fundamentalmente zaristas, tuvieron los alemanes, los bolcheviques,
y tuvo pequeños periodos ¿cómo se llama?, de independencia. Pero sin embargo, siempre buscó su independencia nacional. Buscó su independencia durante muchas generaciones, ¿no es cierto? Como decía, vivieron hambrunas terribles, lo que es el Holodomor, digamos, provocada por el terror stalinista, la ocupación nazi y todo. Pero a pesar de eso, los ucranianos que estaban de alguna forma condicionados a vivir bajo el autoritarismo, decidieron y establecieron la democracia. A diferencia de Rusia, que no logró completar su proceso de democratización, a diferencia de Bielorrusia, que tampoco lo completó, ¿cómo se llama? Ucrania tuvo un proceso democrático, ¿no es cierto?, que en el fondo implicó que hubiese una sustitución en los gobiernos desde las oposiciones. Y eso fue un tema no menor, y en los momentos que hubo, digamos, el hecho de tratar de romper con ese proceso democrático, los propios ucranianos se rebelaron el 2004 y el 2013 en lo que fueron fundamentalmente, ¿no es cierto?, la Revolución Naranja y el Euromaidan que llaman, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, hay una concepción distinta, digamos, en lo que son los propios sistemas. Y Ucrania no quiere entrar, y muchos países de lo que eran la ex órbita soviética o lo que eran parte de la ex república soviética no quieren entrar a la finlandización, no quieren tener una incapacidad de perder soberanía, porque lo que hace la finlandización fundamentalmente es, si bien se habla de un no alineamiento, de una autonomía, un poco un gobierno, ¿no es cierto?, que es capaz de no tener, de no estar alineado con nadie, y generalmente Finlandia, ¿no es cierto?, cae en lo que es un poco la órbita rusa, en términos de lo que es la determinación interna y externa, ¿no es cierto?, del devenir del país, es decir, un país que pierde constantemente soberanía. Entonces, ahí hay un conflicto no menor, y por eso que las aristas del conflicto hoy día están tan puestos en boga, y son tan difíciles, ¿no es cierto?, en el fondo de poder resolver. No es llegar y tener un par de fórmulas como se buscaban antes, porque en el fondo hoy día estamos viviendo lo que podríamos volver a decir una inseguridad estratégica, una seguridad estratégica un poco este mundo hobbesiano. Ha vuelto la Guerra Fría, pero no es la Guerra Fría de antes, porque en la Guerra Fría de antes, primero, todos los países querían evitar a toda costa lo que era el mal llamado, el conflicto entre el mal llamado Occidente y la Unión Soviética. Eso produjo evidentemente algunos conflictos subsidiarios y en tierras, digamos, más bien alejadas y con un control de la superpotencia. Por lo tanto, había un control del conflicto. Hoy día no hay un conflicto controlado. Segundo, es lo rápido que se han producido las hostilidades, y ese es un tema no menor, que en la Guerra Fría hubo mucho tiempo. Pensemos que la Guerra Fría se dio en desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, cuando cae el muro de Berlín, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Por lo tanto, hubo patrones, digamos, establecidos. Para hablar de patrones, digamos, de formas de comportamiento, aquí no hay patrones claros de formas de comportamiento, a pesar de existir el derecho internacional, ¿no es cierto?, a pesar de existir normas y organismos multilaterales. Pero como vimos, ¿no es cierto?, como lo nombró muy bien Paulina, no solamente hoy día está en juego lo que es la Convención de Ginebra o está en juego, ¿no es cierto?, lo que son la Carta de Naciones Unidas en sus primeros artículos y del 39 al 51, no solamente están en otro tipo de acuerdos que se han roto, digamos, que son convenciones fundamentalmente, cuando el 94, la Convención de Budapest, cuando el 94, ¿cómo se llama?, entrega las armas nucleares a Ucrania y se comprometen Estados Unidos, Rusia y otros países, ¿no es cierto?, a que sea mantener la soberanía nacional. No solamente está en juego eso, pero en este elemento de enfrentamiento, digamos, yo creo que también se han establecido tiempos para evolucionar. O sea, aquí no hay tiempo para evolucionar, los tiempos son inmediatos, son respuestas inmediatas que pueden llevar, digamos, a un desenlace mayor o más importante. Yo creo que en el fondo también lo que se ha producido, ¿no es cierto?, aparte de generar teníamos un mundo ya difícil, un mundo en desorden, hay temas que no son menores, hay una militarización y una carrera armamentista ya declarada.
Países como Alemania, por ejemplo, van a aumentar un 2%, más de 100.000 millones de euros en lo que son armamentos, digamos, y la reconstrucción de su ejército. Está entregando armas, ¿no es cierto?, lo que en el fondo antiguamente no hacía, y de alguna forma está discutiendo volver a lo que es el servicio militar obligatorio, lo que no es un tema menor. Y todos los países de alguna forma están viendo esto, están rearmándose, están viendo un poco el nivel de conflicto que esto puede generar. Porque es un conflicto que de alguna forma tiene vertientes que van entrando incluso a otros continentes. No es menor, ¿no es cierto?, en este sentido, que se produzcan nuevos conflictos. Y voy a referirme a uno solo, el conflicto bosnio-kosovar. Kosovo está pidiendo el ingreso a la OTAN y Serbia, Kosovar, y Serbia de alguna forma ha dicho que eso es un elemento de guerra si Kosovo entra a la OTAN. Entonces, hay nuevos conflictos, pero también más importante, y importante igual, es que la Guerra Fría también le dio a ambas partes incentivos en el fondo para encontrar acuerdos sobre todo sobre el conflicto nuclear. Había una cierta conciencia y el mundo se generó una conciencia muy importante sobre lo que era el peligro de una guerra nuclear. Hoy día esta situación no está tan clara, porque hoy día el concepto, por ejemplo, que se forjó en Naciones Unidas, disuasión por amenaza, no se está tomando en cuenta. Y este es un tema de un conflicto que va increciendo, y va increciendo por dos motivos. Porque Putin no se puede ir con la cola entre las piernas de vuelta, a pesar de que pueda tener muertos y le lleguen muertos en bolsas plásticas negras, digamos, al igual de lo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam. Por otro lado, no puede, en el fondo, no permitirse consolidar algunos elementos como es que, en el fondo, la comunidad internacional reconozca la usurpación de Crimea, ¿no es cierto?, de Ucrania, y no puede no tener algún nivel, por lo menos, ¿no es cierto?, de limitación en el caso de fundamentalmente Ucrania entre a la OTAN. No sé si a la Comunidad Europea, aunque la Comunidad Europea también tiene un artículo, el artículo que de alguna forma, un artículo que también tiene que ver con la seguridad y ¿cómo se llama? Y la defensa. Por otro lado, Ucrania no puede, de alguna forma, siente que de alguna forma hoy día, a pesar de que tiene una lucha de verdad bien significativa, bien heroica, digamos, está como incentivada para ganar y de alguna forma cree que el tiempo un poco le va a dar la razón. En parte, ha aumentado el armamento de mejor calidad que le está entregando la OTAN y algunos países occidentales, incluso suizos. El Suiza le está entregando armamento, lo que era un país bastante neutral, y por otro lado se está discutiendo la posibilidad de entrega de unos MiG-29 que tiene Polonia a través de la OTAN, cosa que no está clara tampoco, pero en el fondo cree que hoy día incluso con mercenarios o combatientes que vienen desde afuera, ¿no es cierto?, va a ser capaz de resistir. Y eso va a implicar que en el fondo Rusia siga de alguna forma sufriendo las sanciones de Occidente. Es un tema complejo, yo no quiero seguir ahondando porque hay mucho material que en el fondo decir lo que pasa con China, por ejemplo, que China podría ser el gran mediador. Yo creo que China de alguna forma está observando qué va a pasar un poco en esta guerra, un poco para ver sus propios problemas que tiene en Taiwán, ¿no es cierto? La recuperación de Taiwán, según ellos, es China, o ciertas islas, ¿no es cierto?, que están en el mar de China, que tiene disputa con varios países, Filipinas, Vietnam, Indonesia y otros más. Por lo tanto, creo que se está mirando. India no se va a meter porque Rusia, fundamentalmente, que podría ser otro elemento que podría ser mediador, no se va a meter fundamentalmente porque Rusia es el principal proveedor de armas de India, y India tiene conflicto con China fronterizo y tiene conflicto con otra potencia nuclear que está al lado, que es Pakistán. Entonces, hay una serie de conflictos que hoy día están entre medio, que están de alguna forma mediatizando lo que es el ingreso de terceros países. Pero Rusia, el único apoyo que hoy día tiene fuerte, es China en términos económicos. Por lo tanto, podríamos hablar como en semiología, en un escenario abierto, donde el mundo occidental tampoco va a dejar que Rusia, porque si no, después se le viene China y después se le viene fundamentalmente todo lo que es el Pacífico. Y así está, por ejemplo, Australia hoy día creando una base para submarinos nucleares para poder contener a China en lo que es su expansión. Muchas gracias, Mladen. Bueno, tu exposición ha sido ya muy rica. Ya en el tema de la
rusificación, ¿no es cierto? Hay un tema ahí cultural digamos, de las pretensiones de Putin ya frente a Ucrania, ¿no es cierto? Es eso de que él dice que casi que Ucrania no existiría como país, sino que siempre ha sido parte de la cultura rusa, ¿ya? Y una cosa que llama la atención, no sé si después alguno de ustedes puede referirse a eso, es por qué uno de los argumentos políticos, por decir, que usa Putin, ¿ya? Para esta agresión, ¿ya? Es lo que él llama la desnazización de Rusia, ¿ya? Como que de Ucrania, ¿ya? Como que Ucrania fuera un país que está, ¿no es cierto?, tomado por las fuerzas del mal y las fuerzas nazis y fascistas. ¿Ya? Yo no sé de dónde viene, digamos, esa afirmación tan taxativa, ¿ya? Y frente al gobierno actual de Ucrania. Bueno, pero igual ustedes pueden después referirse a eso si les parece, ¿ya? Manuel Rodríguez, ¿ya? Yo sé que tiene una mirada ya muy de futuro respecto a estos temas, ¿ya? Entonces le dejo la palabra al compañero Manuel Rodríguez. Muchas gracias, Ronald. Y por cierto que las exposiciones de Paulina y de Mladen han sido también muy enriquecedoras porque permiten abordar distintos aspectos de la cuestión que estamos analizando. Y yo quiero incluso permitirme recoger este concepto que planteaba en la parte final Mladen acerca de la situación en la que se encuentra hoy en día Rusia, conversando hace algunas semanas atrás con una periodista rusa que trabaja en México. Me encontré con ella por las redes sociales y aproveché a hacerle una serie de preguntas. Y cuando le mencioné la palabra la cultura rusa, si ella me podía identificar cuáles son los conceptos o las líneas centrales de la cultura rusa, me respondió con una frase que a mí me sorprendió muchísimo. Me dijo algo así como, perdón, Rusia no es una cultura, es una civilización. Y ahí está reflejado en ese concepto, después lo analicé con ella con mayor profundidad, pero ahí está analizado un elemento importante sobre el cual, a partir del cual quisiera comenzar mi análisis. Este país, este enorme país, yo diría incluso que es un país que no cabe en su tamaño. Es un país que al mismo tiempo tiene una parte en Europa, la otra parte en Asia. Es un país al mismo tiempo europeo que busca de alguna manera ser reconocido como una cultura y como una nación europea, y Europa que la mira con desconfianza, y Occidente que lo mira con desconfianza, porque hay una historia hacia atrás que está respaldando esta desconfianza y esta percepción de seguridad. Quiero dejar anotado ese concepto, la percepción de seguridad. Incluso me permitiría anticipar hoy que el nivel de temor y de sensación y de percepción de amenaza que ha provocado Rusia hoy como consecuencia de esta invasión en Ucrania es una marca que va a durar decenios en la sociedad europea. Porque en la historia de las relaciones internacionales en Europa, y Paulina seguramente comprende mucho mejor este juego geopolítico al cual me voy a referir, jamás había ocurrido que Rusia haya atacado abiertamente en tiempos de paz a alguna nación europea. Paulina a lo mejor me puede desmentir si acaso hay algún dato histórico que desmienta lo que yo acabo de afirmar. Nunca había ocurrido que Rusia
haya invadido un país de esta naturaleza, salvo si ponemos el ejemplo de la invasión rusa o soviética en Hungría el año 56 y después el 60 y tantos en Checoslovaquia. Pero no existe una tradición en la que Rusia sea un país agresor desde el punto de vista de su historia estratégica, de su historia militar. Ha sido más bien un país que ha sido invadido por otras potencias. La experiencia de 1800, del Imperio Napoleónico y la experiencia posterior de la Segunda Guerra. En la Primera Guerra Mundial Rusia no fue invadida, en general, digo yo, ¿no? Salvo la disputa que hubo en Polonia, como ustedes bien lo saben. Yo me quiero situar entonces en este análisis desde dos conceptos. El concepto de incertidumbre, estamos viviendo una época de incertidumbre estratégica que viene desde hace bastante tiempo atrás, había que señalarla en algún momento y lo voy a hacer. Y el segundo concepto, que es un concepto que viene de la escuela de Immanuel Wallerstein, que es el concepto de rivalidad hegemónica. Asistimos en el mundo hoy a una prolongada etapa, a una prolongada fase de incertidumbre estratégica caracterizada por la rivalidad hegemónica entre dos o tres grandes fuerzas, estados, coaliciones. Cuando mencionaba recién Laden este apoyo económico que China le otorga a Rusia, yo me pregunto si los chinos están realmente interesados en aparecer públicamente a nivel internacional apoyando tan abiertamente la argumentación diplomática y política de Vladimir Putin, considerando de que a propósito del Donbass, ahí hay una tentativa de utilizar una reivindicación regional para intentar lograr la independencia, que es esta cosa extraña de estas repúblicas de Luhansk y Donetsk, ¿no es cierto?, reconocidas a última hora por Rusia, pero que a los chinos los incomoda necesariamente, porque no están ellos dispuestos también a que por haber apoyado un conflicto exterior allá en Europa, se les agiten dentro del territorio chino ciertas reivindicaciones, y está además la cuestión de Taiwán que no está resuelta. Por lo tanto, a partir de estos dos conceptos, del concepto de incertidumbre estratégica y de rivalidad hegemónica, es donde quiero hacer este análisis. Y quiero situar el concepto acá de las percepciones de seguridad. En el discurso político estratégico de la Rusia de los últimos años, de Putin en particular, existe una lógica que dice que la OTAN se ha venido expandiendo hacia la frontera, hacia la cercana frontera rusa, hacia el exterior inmediato, como se dice en el lenguaje en Rusia misma, y que por lo tanto Rusia o el gobierno de Putin considera de que la expansión de la OTAN, que ha venido en sucesivas etapas desde el término de la Guerra Fría hasta el presente, incorporando cada vez más países, y basta mirar el mapa de la Europa Oriental de hoy y efectivamente estamos en presencia de una sucesión de países que pertenecen a la OTAN. Y por lo tanto la percepción de seguridad que tiene Rusia respecto del escenario europeo es una sensación de amenaza. O, por decirlo de otra manera, en el discurso político estratégico de Putin, Europa y particularmente la OTAN se han venido acercando hacia la frontera rusa, lo cual pondría en peligro
o en riesgo de amenaza la seguridad de ese país. Aquí no hay que olvidar, además, de que hay un tema relacionado con los tratados, y particularmente con el tratado sobre los armamentos de mediano alcance, tratados de los cuales se retiró Rusia y se retiró también Estados Unidos, y por lo tanto, a partir de ese momento, existe la percepción de que al otro lado está el peligro y la amenaza. Cuando uno revisa la información de la OTAN ya desde fines de la década de los 90 y principios de los años 2000 percibe que Rusia se va constituyendo y se va fortaleciendo como una potencia militar que constituye una amenaza para Europa y para la Alianza. Hay un documento por ahí de hace pocos días atrás que tuvimos oportunidad de revisar, que es una estimación de los conflictos, y bajo esa lógica, Rusia es un peligro, es una amenaza para la seguridad europea. Y al otro lado, también Rusia percibe que la OTAN la ha convertido, la ha declarado en enemigo, y por lo tanto va acercando, en la percepción rusa digo, va acercando sus infraestructuras militares a la frontera rusa. En algún momento, algún analista hizo la comparación entre la cuestión de los misiles en Cuba en 1962, que resultaron ser retirados de Cuba después de este gambito, de esta apuesta que hizo Khrushchev en su momento, a cambio de los misiles norteamericanos que se encontraban en Turquía. En este juego estratégico de las grandes potencias, yo creo que esta rivalidad entonces adquiere distintas dimensiones. Hoy en día estamos en presencia de un conflicto multifactorial. No lo quiero denominar todavía como una guerra híbrida, porque ese es un concepto estratégico que está en discusión, si acaso esta es una guerra híbrida o no. Por lo menos la estrategia que planteaba Valery Gerasimov era esa, justamente, de que hay una combinación de elementos políticos, mediáticos, informáticos y militares en esta forma de desarrollar la guerra. Pero me quiero centrar justamente en el significado político y estratégico de este conflicto en Europa y sus repercusiones en el mundo. La naturaleza de las sanciones económicas que están ocurriendo y que se van a venir incrementando a medida que Rusia esté invadiendo el territorio ucraniano, escapan a las dimensiones de un conflicto aparentemente localizado en Europa Oriental. El impacto que puede tener y que está teniendo el curso de los precios de los combustibles, del gas natural, del petróleo y de otros elementos básicos o minerales básicos, impacta en el conjunto de la economía mundial. Genera a su vez también una incertidumbre económica. El impacto producido por las sanciones económicas, como bien explicaban Paulina y Naden, dentro de la economía rusa y de la población rusa, hoy en día es imposible cuantificarlo o cualificarlo en toda su amplitud. Hace pocos días atrás, el gobierno ruso dictó una norma legal que prohíbe una buena parte de la información pública en Rusia respecto de la guerra, porque percibe que efectivamente esta es una guerra que no es popular, es decir, que no tiene adhesión de la ciudadanía en realidad. Otra cosa es lo que pueden decir las encuestas, y ustedes saben muy bien lo que las encuestas pueden decir.
las encuestas, a mi juicio, si me permiten un breve paréntesis, las encuestas dicen lo que quiere que diga el que financia las encuestas. ¿Cuáles son los caminos a los que vamos nosotros o los escenarios a los que nosotros vamos, creo yo, a nivel global y particularmente en relación con el conflicto? 3 escenarios siguiendo la metodología típica de la perspectiva francesa. Un escenario tendencial en el que la prolongación de este conflicto puede producir un grave deterioro de la estabilidad en el conjunto del continente europeo, con impacto en la inflación, en el alce de los precios de los combustibles, o la inestabilidad o la volatilidad en los precios de los combustibles, y una salida incierta. Ha sido para Rusia aparentemente más fácil entrar de lo que puede ser salir del conflicto. Porque además, este conflicto está en los bordes o en la cercanía, en la proximidad de escalar a un nivel de conflicto en el que intervengan armas de carácter estratégico de mayor letalidad, digamos. No quiero ni siquiera pronunciar la palabra nuclear. Un segundo escenario, que es un escenario normativo, es el que debiera depender, creo yo, de la diplomacia, es decir, de la capacidad del sistema internacional, y no solamente de Ucrania y Rusia en particular, para conjurar la crisis, para detener las hostilidades, para generar efectivamente cordones humanitarios estables, un alto al fuego, pero, y ahí está justamente mi tercer escenario, que es un escenario aberrante, que se plantea en realidad que el nudo crucial del conflicto es la cuestión del estatuto de soberanía de Ucrania al interior de la Comunidad Europea. Es decir, la cuestión de la neutralidad de Ucrania en el conjunto del contexto europeo. Y un último elemento que quiero agregar sin lugar a dudas es que el aislamiento que nos impacta y nos impacta verlo, el aislamiento al cual se va a enfrentar Rusia, y ya se está enfrentando en todos los dominios, puede significar efectivamente de que Rusia, la Federación Rusa, y aquí termino, se acerque más decididamente a una alianza estratégica con China para, de alguna manera, guardar sus espaldas y soportar este largo periodo de ostracismo político y diplomático que va a vivir ese país a continuación cuando esta guerra termine, y ojalá que termine lo antes posible. Una última expresión que quiero decir y que también la voy a reiterar más adelante es que yo creo que nosotros, los chilenos, los ciudadanos, los que tenemos una opinión, los que tenemos una mirada, en toda nuestra diversidad, debiéramos hacer un llamamiento por la paz, que nos recuerde que el conflicto en Ucrania tiene como trasfondo una serie de otros conflictos, que el drama humanitario en Ucrania no nos debe dejar de olvidar el drama humanitario ocasionado por la migración venezolana en América Latina, aunque sus causas son otras. En otras palabras, no perdamos la humanidad, la conciencia de ser seres humanos, y no perdamos el sentido de la razón. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Es impresionante lo último que dijiste, ya no perder el sentido de la razón. Si hay algo que la guerra implica, es esa pérdida de la razón. ¿Ya? Hay una pregunta que ha estado rondando en los análisis políticos, ya desde los medios de comunicación,
desde que comenzó esta guerra, pero sobre todo en los últimos días que ha recrudecido, digamos. ¿Ya? Es posible que en algún momento la OTAN opte por participar más activamente en la guerra. O eso es un escenario de los escenarios que plantea Manuel que está fuera de la realidad. ¿Ya? Paulina. A ver, varias cosas y varias preguntas que han surgido y junto con la tuya, Ronald. Primero, en cuanto a si es que hay alguna situación en la que Rusia o la Unión Soviética en su momento haya invadido otro país, tenemos el caso de los estados bálticos en 1941, cuando se anexaron a estos países y justamente fue por medio de la fuerza. De acuerdo. Sí. Quedó mudo. Quedaste muda. No, no se escucha. Ay, perdón. Ya. Perdón. Hace tiempo que no me pasaba. Nos quedamos en los estados bálticos. Sí. Activé esto. Ya, sí, el caso de los estados bálticos, que eso fue por medio de la fuerza. De hecho, cuando se disuelve la Unión Soviética, jurídicamente se entiende no que ellos hayan nacido como nuevos estados, como ocurre con los otros estados que formaban parte de la Unión Soviética y son todos estos estados que terminan en Stan, que son nuevos estados en el mundo. No, en el caso de los países bálticos se entiende que ellos recuperaron su soberanía porque fueron invadidos por medio de la fuerza y anexados por medio de la fuerza por la Unión Soviética en 1941. Entonces ahí teníamos un ejemplo claro en que sí fueron, en ese caso, utilizar la fuerza. En cuanto a, bueno, hay tantas cosas que me gustaría referirme, pero lo de la Unión Europea, la verdad es que nunca la Unión Europea ha tenido la intención que Ucrania sea parte de la Unión Europea. Cuando celebraron el acuerdo de asociación en el 2014, fue un acuerdo de asociación, de diferencia del acuerdo de asociación que habían celebrado con Polonia, con República Checa, con Eslovaquia, con Malta, etc. Ese era un acuerdo que no era con vistas a la adhesión, nunca. ¿Por qué? Y menos ahora. Y no existe, porque yo también he escuchado a algunas personas que lo han dicho en televisión, no existe ningún procedimiento fast track o express para entrar a la Unión Europea. Existe un solo procedimiento para entrar a la Unión Europea, que está regulado en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea y en otro artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y es muy largo, que no voy a entrar ahora aquí a decir las distintas etapas, pero dura años. Y Sí. además, y en los aspectos de fondo, para poder entrar a la Unión Europea hay que cumplir con aquellos criterios que se llaman los criterios de Copenhague, que son tres criterios. El criterio político, el criterio económico y el criterio de que puedan absorber lo que se llama el acervo comunitario, que son las miles de leyes o normas que ha dictado la Unión Europea en todo este tiempo. Ucrania no cumple con ninguno de los tres. Por lo tanto, por mucho que haya habido un voto político en el Parlamento Europeo, eso no significa nada, solo se están pronunciando sobre su candidatura. Pero hay países como el mismo caso Turquía, que pidió su adhesión en los años 50 a las comunidades europeas de la época, su estatuto de candidato está del 99, y yo les digo que nunca va a entrar a la Unión Europea. Porque, y más ahora con Erdogan, cada día se aleja más de los criterios de Copenhague, sobre todo del respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y la pluralidad, etcétera, el pluralismo. Entonces, ojo con eso. Y sobre la OTAN, tampoco la OTAN, si bien ha dado una señal política y por eso que estamos donde estamos, fue la OTAN que dio una señal política de que Ucrania podía ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero hoy día no puede ingresar porque no cumple con los requisitos. Y uno de ellos es que no tenga conflicto armado dentro del territorio. Por lo tanto, hoy día no puede entrar a la OTAN. ¿Y por qué es importante que no entre a la OTAN? Y aquí vengo a la respuesta que acaba de hacer Ronald. Y que no estoy de acuerdo con alguien que ha dicho aquí que la OTAN y Occidente ha dejado totalmente sola a Ucrania.
Eso no es verdad. Porque si hoy día Ucrania está armado hasta los dientes, ha sido justamente porque los estados de la OTAN le han entregado armamento, incluyendo, y aquí se ha roto un tabú enorme, incluyendo a Alemania, que ha roto su tradicional pacifismo en estas materias. Por lo tanto, no está sola Ucrania. Ucrania está recibiendo una cantidad de dinero impresionante por parte de Occidente y sobre todo de la Unión Europea. No solamente armas, está recibiendo para ayuda humanitaria, está recibiendo para alimentar a la gente, está recibiendo, incluso se ha aprobado recién por la Unión Europea un paquete de ayudas de medidas económicas y de ayuda concreta que es enorme. Por lo tanto, no es verdad. Lo que pasa es que al no ser parte de la OTAN, no es parte de la seguridad colectiva, es decir, del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que es como eso de los 3 mosqueteros. O sea, todos para uno y uno para todos. Si atacan a uno, el artículo 5 autoriza, no es automático, no es obligación, autoriza al resto de los estados a intervenir militarmente para defender el estado atacado. Por lo tanto, nunca ha estado en juego, nunca, que la OTAN vaya a intervenir militarmente en Ucrania. Porque además, el siquiera pensar que un soldado estadounidense, canadiense, francés, británico, se enfrente a un soldado ruso y lo mate, eso es un casus belli que inmediatamente implicaría un enfrentamiento armado entre potencias nucleares. Y el entrar en una guerra nuclear es el peor escenario de todos, porque con la cantidad de armamento nuclear que hay, es lo que se llama la estrategia de la destrucción mutuamente asegurada. Con la cantidad de armamento nuclear, la Tierra entera puede desaparecer 12 veces si se utilizara todo. Y por eso es que tampoco es correcto cuando Zelensky dice que lo han dejado solo en la OTAN y que la OTAN no quiere cerrar el espacio aéreo de Ucrania. Pero es que si cierra el espacio aéreo de Ucrania, tendría que entrar a atacar a los aviones rusos que están atravesando el espacio aéreo en estos momentos. Y eso significa guerra nuclear. Eso significa que del otro lado van a responder con el arma nuclear y acá también por el arma nuclear, y nos vamos a encontrar en una situación tan grave como la crisis de los misiles, que ha sido la única vez en la historia en la cual se estuvo tan cerca de la Tercera Guerra Mundial y que se sabía que iba a ser nuclear. Y en esa oportunidad, y es muy importante recordarlo para saber por dónde va a ir la salida política ahora, porque algunos creen que la salida política va a estar en las negociaciones que están llevando a cabo Ucrania con Rusia. No, la salida política no está ahí. ¿Por qué? Porque la salida política está en la negociación entre las grandes potencias. No en Ucrania. No es Zelensky quien tiene la llave para terminar con el conflicto. La salida política de la crisis de los misiles, que duró 13 días, fue una negociación secreta, tal como lo recuerda Manuel. Y fue secreta entre el hermano del presidente Kennedy con el embajador Grómico de la Unión Soviética en Estados Unidos. Dobrinin, y fue de tal manera... Dobrinin. Ya. Sí. Y fue tan importante que fuera secreta, porque hay un factor que nos ha tocado acá, yo he tuiteado bastante sobre eso, y una entrevista muy buena de la Premio Nobel bielorrusa, que habla sobre este tema, y que es que esa negociación secreta fue de tal manera que ninguno de los dos saliera como humillado de aquel conflicto, porque la humillación del vencido es la semilla de la próxima guerra. Y eso bien se sabe después de Versalles, eso se sabe bien de la guerra franco-prusiana y bien lo sabemos nosotros aquí en América Latina. Por lo tanto, es muy importante que la salida política no humille al pueblo ruso. Y no estoy hablando de Putin, estoy hablando del pueblo ruso, porque el pueblo ruso en parte se siente humillado de la disolución de la Unión Soviética. Sí. Y eso es justamente lo que Putin, con su nacionalismo, ha hecho que los rusos se sientan amenazados y no parte de Europa. Justamente por ese sentimiento de humillación. Y esa salida política tiene que ser de tal manera que va a durar mucho tiempo. Y en esa salida política
Bueno, lo que pasó en la guerra de los misiles, Fidel Castro ni siquiera se enteró de la negociación. Él se enteró después que le sacaron los misiles y estaba furioso. Por lo tanto, ¿quiénes tienen que negociar ahora? Fundamentalmente es Putin, que tiene que estar negociando con Biden, tiene que estar negociando con Macron, tiene que estar negociando con Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, tiene que estar Antonio Guterres por parte de las Naciones Unidas, tiene que estar Olaf Scholz por parte de Alemania, tiene que estar necesariamente Boris Johnson, que también es potencia nuclear, y tiene que estar China, tiene que estar Turquía, tiene que estar Israel, tienen que estar. Ahora, lamentablemente para nosotros, América Latina, estamos tan divididos, tan fragmentados, que somos absolutamente irrelevantes. Nuestro propio fraccionamiento es de una irrelevancia enorme. Hemos votado, ni siquiera se ponen de acuerdo las cancillerías para una declaración en común. Ni siquiera la declaración de la OEA fue apoyada por todos. Ni siquiera todos votaron a favor de la condena en la Asamblea General. Ni siquiera todos votaron a favor en la investigación que se ordenó en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. América Latina está absolutamente dividida, fragmentada, irrelevante en el espacio internacional. Y eso también debiera llevarnos a una reflexión aquí en nuestro continente. Hay muchas otras cosas que podría decir, pero no me quiero comer todo el tiempo, así que dejo la palabra a el resto. Mladen. Sí, quizá complementar algunas cosas. Hay otro país más que también fue atacado por la Unión Soviética que se llama Finlandia. Finlandia fue atacado entre el final del 39 y el principio del 40, lo que se llamó la Guerra de Invierno, donde Finlandia perdió un 11% de su territorio a manos de la ex-URSS. Ese es un tema no menor porque en el fondo aquí hay una desconfianza también intrínseca y que la anexión de nuevos países, digamos, a lo que es la OTAN y la Unión Europea, como el caso de la OTAN, ¿no es cierto?, como Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Rumania, Hungría, Croacia, Montenegro, sí, una serie de países, son 14 países los que se unieron. De alguna forma también hay una desconfianza estratégica, y con razón, frente a lo que fue un poco el comportamiento y la pérdida de soberanía en las manos de lo que era el mundo un poco del este en ese momento. Entonces, eso también influyó en el resto de los países de la Unión Europea para no ver a Rusia desde una perspectiva distinta, una perspectiva más compleja, una perspectiva donde la lucha de las potencias ya no es, ¿no es cierto?, la lucha de las potencias que hablaban tradicionalmente Huntington o otro tipo, digamos, de analistas, digamos, donde cae una y sube la otra, digamos, Paul Kennedy y otros más, sino hoy hay un mundo fragmentado, un mundo de potencias relativas, quizás con la excepción, no sabemos lo que va a pasar con China, pero por lo menos relativa, donde tenemos un poder fragmentado de potencias regionales. Por lo tanto, yo no lo vería como una lucha entre potencias prometer. Hay una lucha de poder, por cierto. Hay una desconfianza estratégica, por cierto. Hay una inseguridad estratégica también, por cierto. En un mundo, como decía Gramsci, ¿no es cierto?, donde surgen estos monstruos, ¿no es cierto?, donde el viejo mundo no se acaba y el nuevo no empieza a nacer o todavía no termina de nacer, digamos. Es cierto, estamos un poco viviendo ese mundo, un mundo que se ha ido insegurizando cada vez más, un mundo que la pandemia también generó una cierta tribalización, que no es un tema menor. Yo creo que hoy Europa va un poco, y los países en general del mundo, van a buscar ciertos elementos que van a limitar lo que es el proceso de globalización, las cadenas productivas globales. Por ejemplo, el término energético. Hoy día Francia le activó enormemente la construcción de 2 centrales nucleares. Rumania, de una central nuclear hasta final de año, digamos, pretende construir. ¿Cómo se llama? Reino Unido acaba de suspender la importación de petróleo para no tener el condicionamiento del petróleo. No me cabe la menor duda que el resto de los países, como el caso de Alemania, que es uno de los más dependientes, va a generar una cierta seguridad energética en el fondo frente a esta incertidumbre a nivel internacional, que no solamente es Rusia, sino también tiene que ver con la confrontación con China, tiene que ver en el mundo, digamos, de los países productores de petróleo, donde hay una cierta disputa también entre medio. Esa es otra cosa, digamos, que a mí me parece súper importante en el fondo comprender, que aquí no es llegar y usar la diplomacia. La diplomacia, yo tengo la impresión
que hoy día sí lo que se puede buscar a través de la presión internacional es un alto al fuego y dejar un poco para poder generar ciertas condiciones, ¿no es cierto?, que vayan generando una buena predisposición. Pero hoy las peticiones son completamente y diametralmente opuestas. Mira, Boris Johnson nombra 6 condiciones para salir del conflicto. La primera es movilizar una coalición internacional humanitaria, que implica aplicar todo lo que es la fuerza para poder ayudar a los, creo que son 2.200.000, ya que ha dicho Naciones Unidas, de las personas que han salido, digamos, en Ucrania, pero todos los que están internamente, los desplazamientos internos, no se han podido medir todavía. Es decir, de la población ucraniana todavía no se pueden medir. Segundo, ¿no es cierto?, hacer todo lo posible y entregar todo lo necesario para que Ucrania se defienda. O sea, Occidente y los países de la OTAN y en la Unión Europea no van a dejar caer Ucrania. Y si cae, van a generar una resistencia, digamos, como la que generaron, ¿no es cierto?, en un momento determinado cuando cuando la Unión Soviética ocupó Afganistán, y que después evidentemente le sale el tiro por la culata, porque en el fondo cuando entran, ¿no es cierto?, a armar a los talibanes, digamos, y a los señores de la guerra, y después se encuentran con el mismo problema Estados Unidos, digamos, los mismos que habían sustentado, o Irak, digamos, por otro lado. Tercero, maximizar lo que son las presiones económicas sobre el régimen de Putin. Pero hay otras razones que incluso le dan a consecución. Sin importar lo tarde, debemos impedir cualquier normalización artera de lo que Rusia hace en Ucrania. Aceptar la agresión impulsa a más agresión. Es decir, no van a reconocer Crimea ni van a reconocer las provincias del Donbass. Es por lo menos lo que está planteando, y esas son las conversaciones que tienen en el seno, por lo menos algunos liderazgos. No me gusta mucho el de Boris Johnson, pero fue como el más claro, digamos, en el sentido. Estar siempre abierto a la diplomacia y a la de escalar el conflicto y actuar para fortalecer la seguridad euroatlántica. Es decir, hoy se ha logrado lo que hace mucho tiempo no se había logrado, que es una cierta sinergia entre lo que es Estados Unidos y los países europeos, a partir del liderazgo que ha surgido en un momento determinado en el caso de Estados Unidos de Donald Trump, ¿no es cierto?, el presidente Trump, que es un presidente que está ocupado de sus negocios internos y del negocio de Estados Unidos, desmereciendo todo lo que eran las relaciones externas en general, desmereciendo, ¿no es cierto?, los organismos internacionales, saliéndose de pactos como el pacto por el cuidado climático, el Acuerdo de París, saliéndose, ¿no es cierto?, de la UNESCO, de la Comisión de Derechos Humanos, es decir, de una serie de partes, digamos, para decir la verdad. Su preocupación era China, que le estaba comiendo el negocio. Eso para decirlo como en forma bastante vulgar y sencilla, ¿no es cierto? Bueno, hoy día los liderazgos tenemos muy buenos liderazgos, tenemos algunos liderazgos que son importantes. Yo creo que el comportamiento de algunos liderazgos europeos, bien en el caso Macron y el caso del canciller Scholz, digamos, entre otros, pero en general no está esos liderazgos que estuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es un tema no menor, porque los liderazgos, de alguna forma, hay un cierto respeto entre el liderazgo. Yo creo que Putin no mira con mucho respeto a los liderazgos europeos en general. Quizás el de Alemania. Alemania, un poco por lo que significó Alemania en un momento determinado como una potencia bélica en un momento determinado. Y por lo tanto yo lo veo difícil en esa perspectiva. Concuerdo completamente con Paulina que América Latina no tiene nada que hacer y no ha hecho nada en esta cosa. Primero, a partir de estos mismos liderazgos que metieron un poco el clivaje ideológico, un clivaje que ya no calza muy bien con el mundo actual, digamos, con un mundo complejo, de alguna forma separaron lo que podría haber tenido una voz conjunta América Latina. Y así vemos países que por intereses particulares, por ejemplo, el caso de Brasil o el caso de Argentina, ¿no es cierto?, no apoyan, digamos, la resolución de Naciones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General, o países como el caso de Chile o Colombia, digamos, Colombia, que está mucho más alineado con Estados Unidos, para decir la verdad. Entonces, tenemos una diferencia muy grande, en el fondo, en el caso de América Latina. Yo creo que en el fondo América Latina también está sufriendo un poco las consecuencias, digamos. Hoy Maduro está en conversaciones con Estados Unidos para poder relajar la situación, y por lo tanto, digamos, deja de ser un pivote que ha usado, digamos, Rusia también en la región, que no es un tema menor. Rusia ha movilizado, ¿no es cierto?, no solamente barcos de guerra a la región acá, ustedes citaron la crisis de los misiles, pero también ha movilizado bombarderos estratégicos a Venezuela, digamos. Es decir, de pasada, no digo que los vaya a tener ahí, pero demostrando un poco la capacidad de entrar a actuar en el patio, supuestamente, entre comillas, digo, trasero de Estados Unidos. Entonces, lo que a mí me da la idea en general en este mundo es que
es bien difícil lograr una solución en este momento, en el corto plazo, porque en el fondo, primero, las propuestas son maximalistas. Hay propuestas maximalistas de ambas partes. Estados Unidos no está dispuesto a dejar caer a Ucrania porque después se le viene China encima. Y China está mirando con atención lo que está pasando. Ahora, China y Rusia también. China tampoco es un país que en el fondo se vaya a jugar por Rusia 100%. A China no le interesa tener un escenario internacional conflictivo. China ha crecido sobre la base de un escenario internacional pacífico, estable, que le ha permitido en el fondo desarrollar una política estratégica. China es un país etnocéntrico, estadocéntrico, lo que implica que en el fondo sus preocupaciones son sus preocupaciones. No tiene una mirada internacionalista como la pudo tener el comunismo. Aquí no estamos hablando de liderazgos comunistas como en antaño, ni tanto en Rusia como en China. Diría más bien son liderazgos autoritarios, liderazgos un poco egocéntricos que se han apermeado a través de ya sea la reafirmación del partido o la reforma constitucional que hizo Putin. Son gobiernos neoliberales. Los dos tienen un concepto neoliberal de la economía. No son el Estado benefactor, ¿no es cierto?, el Estado salista que conocíamos antes. Entonces sus preocupaciones son otras las preocupaciones y sus intereses, si bien hoy día se juntan. Están los dos en el acuerdo de Shanghái, fundamentalmente de seguridad de Shanghái, las relaciones económicas son buenas, y ven a Estados Unidos como el contendor principal, un poco menos Europa, pero ven a Estados Unidos, no implica que China vaya a apoyar 100% a Rusia. Y China ha tenido un discurso dual en ese sentido. Ha tenido un discurso, por un lado, culpar a Estados Unidos, de echarle fuego, digamos, echarle aceite al fuego, como dijo la portavoz de la Cancillería, y decir que todos los países tienen derecho a defender su seguridad, mirándose un poco el caso de Taiwán o la disputa de las islas que tiene, en ese sentido, pero por otro lado no está dispuesto, digamos, a aceptar, digamos, la matanza que hoy día hay en el caso de Ucrania, digamos, lo que son el no cumplimiento de los derechos humanitarios, digamos, básicos, que tienen que ver con la vida, ¿no es cierto?, en lo que son y lo que son las convenciones de Ginebra. ¿Por qué? Porque hoy día hay otro factor que no hemos nombrado aquí, que tienen que ver los medios de comunicación. Pero no hablo solamente de la prensa, porque aquí hablan de una prensa que está completamente coludida. Hablo en general de las capacidades comunicacionales que hoy día entregan las nuevas tecnologías a través del Internet, fundamentalmente, lo que son medios independientes, lo que es la comunicación cara a cara, y que tiene una expansión mundial. O sea, hoy hay gente que tiene 50 millones de seguidores, no sé, tiene una cantidad de seguidores enorme, y de alguna forma en esa perspectiva yo creo que en el fondo está jugando un papel muy importante. Y hoy día Rusia se ve como el actor malo, más allá de que en el fondo, como lo dice también varios analistas, entre otros, digamos, estadounidenses, hoy no supimos incorporar o darle una visión distinta, digamos, a lo que eran los conflictos internacionales. Y me refiero que esto viene ya desde el año 47, ¿eh? Cuando George Kennan escribió el telegrama largo, que dijo exactamente lo que decía Paulina, que decía que en el fondo aquí no puede haber un perdedor absoluto. El perdedor absoluto va a generar nuevos conflictos a futuro, ya sea Ucrania o ya sea Rusia. Exactamente. Don Manuel, ¿qué nos puede contar? Cuando uno revisa la literatura que ofrece la propia OTAN y las declaraciones públicas que han ido apareciendo en distintos momentos de este conflicto, uno observa que la OTAN tiene una postura mucho más prudente de lo que uno podía imaginarse, digamos, y no veo a la OTAN lanzándole benzina, digamos, al fuego, porque efectivamente hay detrás de todo este conflicto la perspectiva o la posibilidad o el riesgo de la utilización del arma nuclear. Yo realmente no creo, y me voy a colocar incluso en una posición por algún momento idealista, no creo que la OTAN esté dispuesta a jugar el arma estratégica o la escalada del arma nuclear, digamos, en un conflicto de esta naturaleza. Sobre todo partiendo de la premisa de que Ucrania no forma parte de la Alianza Atlántica, y por lo tanto el uso del arma nuclear solo puede ser provocada por alguna acción
directa de fuerzas militares de la OTAN dentro del territorio ucraniano, y no creo que eso sea el escenario que ellos estén visualizando. Por el contrario. Por otra parte, yo tampoco creo de que el conflicto vaya a resolverse en el corto plazo, lamentablemente. Se está terminando el invierno en Europa. Y por lo tanto, las condiciones climáticas van a favorecer de que pueda haber operaciones de otra naturaleza también dentro del territorio ucraniano en el contexto de la guerra, pero al mismo tiempo también creo yo de que el tiempo está corriendo en contra tanto de Rusia como de Ucrania. El tiempo está corriendo en contra de Ucrania porque el nivel de destrucción que está ocasionando el ataque ruso en ese país es enorme y es creciente, y por lo tanto puede uno imaginarse la enormidad del costo de la reconstrucción de Ucrania en los próximos años, si es que el conflicto termina pronto. Pero al mismo tiempo también hay un costo de carácter político y económico que está pagando Rusia, que va a tener que pagarlo Rusia, y por lo tanto el nivel de aislamiento, incluso militar, que tiene hoy en día Rusia es evidente. Rusia está utilizando solo sus propios recursos militares en este conflicto y no tiene, por así decirlo, una coalición que lo respalde. Observen ustedes de que, sin perjuicio de las declaraciones diplomáticas de China en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, cuando uno lee la declaración que se votó en el Consejo de Seguridad, efectivamente para China era un intríngulis votar esa resolución, para Rusia también, sin lugar a dudas, y hicieron uso del poder de veto. Pero en definitiva, yo creo que a China le resulta cada vez más incómodo su cercanía o su proximidad con Rusia. Pero le resulta incómodo, yo me atrevería a pensar de que la incomodidad china con el conflicto en Ucrania se debe a que se pone en tensión la ruta de la seda. Esa es la línea estratégica de la acción de China en Europa. La ruta de la seda, es decir, de que disponga de una infraestructura de transporte que le permita colocar sus productos en el mercado europeo. Está en tensión también este conflicto, lo habíamos mencionado también delante, ustedes también lo mencionaron, están poniendo en tensión la cuestión energética. Hoy en día, el alza del precio de los combustibles está generando una condición que puede expandirse y generar efectos en la economía internacional, en la economía mundial. Pero al mismo tiempo hay un juego soterrado de intereses geopolíticos a propósito de esta suspensión del Stream 2, ¿no es cierto?, del gasoducto en el mar Báltico, y mientras tanto Rusia deja entrever de que a lo mejor podría cerrar la llave del Stream 1, ¿no es cierto? Es decir, estamos en presencia de un juego de múltiples tableros, digamos. Este es un juego de ajedrez en el que se está jugando en varios tableros. Yo no creo que la OTAN empuje más allá el nivel de escalamiento del conflicto, sin perjuicio de que hay una disposición a suministrar armamento a Ucrania, pero no tengo la percepción de que se trate de armamento estratégico, de armamento pesado. No estoy viendo, lo acabo de leer hace poco, unas declaraciones donde se dice de que la OTAN se opone a que Polonia ponga a su disposición esos aviones, ¿no es cierto?, para que sean utilizados en el espacio aéreo ucraniano. No. Yo creo que ahí hay una frontera que todos los grandes actores internacionales lo están comprendiendo. Hay una línea roja que no puede ser pasada, porque ahí obviamente se rompe la naturaleza del conflicto y se convierte en una guerra
de impredecibles consecuencias. Eso, Ronald. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo creo que las exposiciones de nuestros tres invitados han sido, ¿no es cierto?, un aliciente para seguir estudiando y analizando este conflicto, ¿ya?, que tiene estas consecuencias tan grandes en el mundo entero, ¿ya?, y que hemos visto que tienen distintas aristas y distintas vertientes, ¿no es cierto?, desde la militar, desde lo geopolítico, desde lo económico, desde lo energético, desde lo estratégico, ¿ya?, y también desde el punto de vista humanitario, ya con las miles de víctimas que han habido en Ucrania, pero también con lo que veíamos al principio, ¿no es cierto?, ya las víctimas humanitarias del movimiento de personas hacia la frontera, ya, de refugiados, etcétera. ¿Ya? Es un conflicto que, por lo que hasta ahora hemos visto y lo que hemos conversado ahora, no tiene un claro fin. No sabemos hacia dónde puede ir, ¿ya? No sabemos hasta dónde puede escalar, teniendo en claro lo que conversábamos ahora último con Manuel, ¿ya?, y que lo planteaba también Mladen, o sea, la casi imposibilidad, ¿ya?, de que la OTAN, ¿no es cierto?, ingrese ya a otra escala, porque eso significaría, ¿no es cierto?, una conflagración ya de otro nivel. Entonces, ¿hasta dónde llega esa capacidad que puede tener Rusia, ya, de desgastar, ya, a Ucrania, ya, o lo que se ha dicho que es uno de los elementos, digamos, de los posibles escenarios que Putin busca, ¿no es cierto?, que es el hacer desaparecer físicamente al presidente Zelensky, ¿ya?, que con eso quiebra, ¿no es cierto?, o supuestamente quiebra la resistencia del pueblo ucraniano, ¿ya?, pero tampoco sabemos, ¿ya?, cómo va a ir en la cosa. Entonces, es un conflicto que está, ya, recién, ¿cuánto llevamos? 13 días, 14 días, ya no sabemos cuánto más va a durar. Pero el conflicto está, ya América Latina, ustedes lo han dicho, tiene poco que decir en eso por la fragmentación que tenemos, política, económica, etcétera, ¿ya? Pero sí, yo retomo algo que dijo Manuel al principio, ¿ya? Yo creo que tenemos el deber moral, ¿ya? Todas las personas que nos interesa el espacio público, ¿ya?, y sobre todo los que tenemos alguna relación con el trabajo en el tema de derechos humanos, el aspecto humanitario, de migraciones, ¿ya?, de alzar la voz y de decir alguna palabra, ¿ya?, en los distintos espacios que nosotros estamos trabajando. Queremos hacer ya ese llamamiento, ya, a un llamamiento por la paz, fundamentalmente. Así que, bueno, ha sido un estupendo foro, ¿ya? Yo les agradezco enormemente porque sé que son personas que están muy ocupadas, ¿ya? Yo veo y sigo, ¿ya?, a Paulina, y está todos los días en algún foro distinto, ¿ya?, y Mladen también, ¿ya? Así que les agradezco el tiempo, ¿ya? Este foro ya va a estar grabado, ya, tanto en Facebook Live del Instituto de Igualdad como en YouTube del Instituto de Igualdad, ya, por si lo quieren revisar o difundir, ¿no es cierto?, a sus relaciones, a sus alumnos, a lo que quieran. Ya, va a estar a disposición desde mañana ya en esas dos plataformas. Así que me queda nada más, son justo las 20:30, ¿ya?, el tiempo que teníamos previsto, ¿ya? Así que muchísimas gracias a Paulina, a Mladen y al querido Manuel, ¿ya?, por su participación
ya en este foro a nombre del Instituto Igualdad, ya, y de las mesas temáticas del Senado, que son las dos instancias que organizaron esta actividad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y Gracias. buenas noches. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias, que estén bien. Buenas noches. Igual. Buenas Chao, noches. Mladen, un gustazo de verte. Muy bien.